Bueno, pero justamente cuando se estaba en un diálogo de paz para tratar de llegar a una tregua mucho más permanente, sucede esto. Pero para conocer la situación que en estos momentos prevalece en la reanudación de hostilidades, nos enlazamos vía telefónica con mi compañero Juan Pedro Manzano, enviado especial de Grupo Imagen Multimedia en la Franja de Gaza. Juan Pedro, muy buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes desde aquí, Yanay, ¿qué tal? ¿Cómo se va? Muy bien, gracias. A ver, cuéntame nuevamente, justamente cuando se estaba intentando hacer un diálogo en Egipto, sucede esto. Sí, se expiraba a las 7 de la mañana, hora local aquí en Gaza, el alto el fuego de 72 horas que se habían dado Israel y las facciones palestinas que estaban negociando en el Cairo. Como quiera que no se llegara a un acuerdo, porque Israel no aceptaba las reivindicaciones de Hamás y desde luego Hamás tampoco aceptaba las reivindicaciones de Israel, pues se han empezado a lanzar al filo de esa hora algunos cohetes desde la Franja de Gaza, reivindicados no en este caso por Hamás, sino por la Yihad Islámica, que ha sido respondidos por Israel, también con algunos ataques selectivos que han provocado ya de manera oficial un muerto, ha muerto un niño, ha caído un proyectil a escasos metros de donde nos encontramos en estos momentos, junto a una mezquita. El niño estaba jugando en esa explanada y ha muerto, como te digo, un niño de 10 años. Es la primera víctima mortal desde que fracasara esta tregua temporal de 72 horas, mientras siguen las negociaciones, pero Israel ya ha adelantado que está dispuesto a movilizar nuevamente a sus tropas, al menos a las del aire, para responder a cualquier ataque de lanzamiento de cohetes que puedan hacer nuevamente las facciones palestinas, tanto Hamás como la Yihad Islámica. A ver, explícanos algo, Juan Pedro. Quienes estaban negociando, bueno, Hamás es el grupo armado, por así decirlo, el brazo combatiente en Palestina, en la Franja de Gaza. Si ellos no fueron y entonces fue otra facción de estos grupos islámicos, ¿cómo queda exactamente la composición? ¿Cuántos grupos tenemos y por qué mientras unos están negociando, otros están manteniendo la ofensiva militar? Bueno, en realidad en el Cairo están sentadas todas las facciones palestinas, no solo Hamás. Está, por supuesto, también las facciones de la Franja de Cisjordania, es decir, la Autoridad Nacional Palestina, que es la reconocida por tanto la Unión Europea como por Estados Unidos, en general por la comunidad internacional. Entonces, en una misma mesa están sentadas todas estas facciones palestinas. Está la Autoridad Nacional, está Hamás, está la Yihad Islámica, está las Brigadas Combatientes Europeas, es decir, todas las facciones que componen los pequeños grupúsculos y desde luego los más importantes que componen estas facciones palestinas. Y frente a ellos está Israel, que ha mandado a sus mediadores con la mediación de Egipto. De modo que, bueno, no es suficiente que la principal facción que en estos momentos gobierna la Franja de Gaza, que es Hamás, no dispare cohetes para que no lo dejen de hacer algunas de las otras facciones minoritarias. En este caso, la responsable reconocida por ella misma ha sido, digamos, la segunda que más poder tiene en estos momentos en la Franja de Gaza, que es la Yihad Islámica. De modo que no es óbice que una de estas, que jamás siga negociando para que otra de estas facciones pueda reiniciar los disparos, de manera que pueda, a su vez, desencadenar una reacción por parte de Israel y con ello también quebrantar, evidentemente, el proceso negociador que se sigue produciendo todavía en el Cairo, aunque pende, eso sí, ahora mismo, de un hilo. De hecho, las últimas informaciones que tenemos es que se habrían levantado ya de la mesa los negociadores israelíes y habrían regresado a Israel para tener consultas directas con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Y justamente el primer ministro había dicho que si reanudaba una reacción, o bueno, reanudaban las hostilidades Hamás, la respuesta de Israel iba a ser sin precedentes o iba a ser mayor. Por el momento nos estás diciendo que no, que por lo pronto ha sido, digamos, los misiles que han mandado han sido estratégicos, pero se espera una andanada violenta más fuerte. Bueno, con esto lo que demuestra Israel, tanto esta mañana como desde luego en las 48 horas antes de entrada en vigor de la tregua temporal, es que seguramente cuando tiene intención de hacerlo es bastante preciso, quirúrgico, a la hora de realizar sus ataques, golpea bueno, pues aquellos sitios estratégicos que considera que es donde se han disparado los cohetes.
Otras veces realiza bombardeos masivos como los que hemos tenido en los últimos 28 o 29 días, que es lo que ha provocado verdaderamente la masacre humanitaria de casi 1.900 muertos palestinos, las 3/4 partes de ellos civiles. Si la pregunta es si yo creo que Israel va a iniciar nuevamente un bombardeo a gran escala sobre la Franja de Gaza, realmente esta es una pregunta que nadie sabe en estos momentos contestar. Mi impresión personal es que se me hace muy difícil, y hay que entender, me hace muy difícil pensar en que esto puede volver a suceder, fundamentalmente por una razón, porque en estos momentos en Gaza solo le das una vuelta por las calles, prácticamente no queda ya nada que destruir más, de modo que es muy complicado pensar en que se pueda producir nuevamente un gran bombardeo a gran escala de manera indiscriminada, y sobre todo también porque hay que tener en cuenta que Israel está siendo también muy presionada por Estados Unidos y por el resto de la comunidad internacional para que no vuelva a provocar una gran masacre humanitaria como la de los días precedentes, y por el otro también Hamás, que es la principal facción palestina, no lo olvidemos en estos momentos en Gaza, está siendo muy presionada desde dentro, porque no hay que olvidar que el coste humano que está teniendo su propia población es enorme, claro. Pues vamos a seguir muy pendientes, Juan Pedro Manzano. Cuando había una esperanza ahí de que se alargara el proceso de paz tras treguas, sucede esto lamentablemente. Te agradecemos mucho el reporte. Muy buenos días.